Shalom, continuamos con la aliyá número 5, Parashat Vayetze, capítulo 30, versículo 28. Vamos a terminar con el capítulo 30 y de inmediato comenzamos el capítulo 31, alcanzamos el versículo 16. Leemos. Y dijo: fijaremos tu paga sobre mí y te la entregaré. Contestó a él: tú has sabido cómo he trabajado para ti y cómo estaba tu ganado conmigo, porque lo poco que había para ti antes de mí se aumentó mucho, y te bendijo Adonai a mi llegada. Pero ahora, ¿cuándo haré también yo para mi casa? Entonces contestó: ¿qué te he de dar? Y contestó Jacob: no me darás nada, pero si me hicieres esta cosa, volveré a pastorear tus ovejas y cuidaré. Yo pasaré con todo tu ganado hoy. Retira de allí todo cordero moteado manchado, todo cordero pardo en los ovinos y manchado o moteado en los caprinos, ya que será mi salario. Pues responderá por mí mi honradez en el día de mañana, cuando vengas a mi salario delante de ti. Todo aquel que no es moteado o manchado en los caprinos, ni pardo en los ovinos, robado es él conmigo. Entonces contestó Labán: sí, ojalá sea como tu palabra. Retiró en ese día a los chivos con franjas en los tobillos y manchados, y a todas las cabras moteadas y manchadas, a todos los que tenían algo blanco en él, y pardos de los ovinos, y los entregó en manos de sus hijos. Y puso un camino de 3 días entre él y entre Jacob, y Jacob pastoreaba las ovejas de Labán restantes. Entonces tomó Jacob para él unas varas de álamo blanco fresco, de avellano y de castaño. Descortezó en ellos unos cortes blancos, descubriendo lo blanco que había en las varas, y colocó las varas que les había hecho cortes en los bebederos, en los canales de agua donde vienen las ovejas para beber, enfrente a las ovejas. Entonces se ponían en celo cuando venían a beber. Como se ponían en celo las ovejas frente a las varas, entonces parían las ovejas con franjas en los tobillos, moteados y manchados. Y a estos corderos los separaba Jacob, y ponía la cara de las ovejas hacia los que tenían franjas en los tobillos, y todo pardo en las ovejas de Labán. Los colocó rebaños aparte y no los mezcló con las ovejas de Labán. Ocurría cada vez que se ponían en celo las ovejas adelantadas, colocaba Jacob las varas a la vista de las ovejas en los bebederos, a fin de que estuvieran en celo con las varas. Pero cuando se recogían en sí las ovejas, no colocaba. Entonces eran las recogidas para Labán y las adelantadas para Jacob. Se aumentó el hombre muy enormemente, y él tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Oyó las palabras de los hijos de Labán diciendo: ha tomado Jacob todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre él adquirió toda esa riqueza. Y vio Jacob el rostro de Labán, que he aquí no era como él, como anteriormente. Dijo Adonai a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a donde naciste, y estaré contigo. Entonces envió Jacob y llamó a Rachel y a Lea al campo de sus ovejas, y les dijo a ellas: yo veo el rostro de vuestro padre, que no está conmigo como anteriormente, pero el Elohim de mi padre estuvo conmigo. Ustedes saben, con toda mi fuerza trabajé para vuestro padre. Vuestro padre me engañó y cambió mi salario 10 veces, pero no le dejó Elohim hacerme mal. Si decía: punteado será tu salario, entonces parían todas las ovejas punteados. Y si él decía: los que tienen franjas en los tobillos será tu salario, entonces parían todas las ovejas con franjas en los tobillos. Y sacó Elohim del ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Sucedió en el momento que están de celo, que alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí que chivos subían sobre las ovejas con franjas en los tobillos, moteados y rayados. Entonces me dijo el malaj de Elohim en el sueño: y Jacob, y yo contesté: heme aquí. Y él dijo: levanta por favor tus ojos y mira a todos los chivos que suben sobre el rebaño, con franjas en los tobillos, moteados y rayados, porque he visto todo lo que Labán te hace. Yo soy Elohim que se te presentó en Betel, donde ungiste allí un monumento, donde prometiste para mí allí un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste,
Entonces respondieron Rachel y Lea y le dijeron: ¿acaso tenemos parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no como ajenas fuimos consideradas por él, pues nos vendió y también ha consumido nuestra plata? Porque toda la riqueza que haya sacado Elohim de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Entonces ahora todo lo que te haya dicho Elohim, hazlo. Bien, aquí retomamos esta Parashá Vayetze. En la última aliyá habíamos visto cuando Jacob manifestó su deseo de salirse de la tierra de Harán para ya retornar a la tierra de Canaán, pero dándose cuenta Labán que toda la prosperidad que había adquirido era gracias a Jacob, prefirió hacerle un trato a fin de que todavía permaneciera otro tiempo con él y siguiera aumentando sus riquezas. Al final Jacob no estaba ganando nada. Fue entonces que Jacob le hace saber a su suegro Labán que él puede quedarse si se le fija un salario con respecto del ganado que él cuida, las ovejas que ella cuida, las cabras que él cuida, y todas aquellas que tengan manchas entre el ganado que él cuida serán su salario por el tiempo de 6 años. Bueno, este tiempo de 6 años está relacionado, o podemos relacionar algún concepto, pues por cada una de sus esposas trabajó 7 años y por su salario lo hace por 6 años. Con esto nosotros nos damos cuenta del interés que tiene Jacob más bien por su familia en lugar que por el bien económico. El bien económico lo laborará por 6 años, en cambio por su amada esposa trabajará 7 años, y lo cual pone en una tasa de valoración lo que para él más interesa, lo que para él más importa. Ahora bien, una vez que se fija el salario le va a parecer muy justo y muy benéfico para Labán, porque los que son moteados o manchados, estos animales son pocos en relación con el resto de los animales que nacen puros, o sea, limpios, de un solo color, una sola tonalidad. Entonces le parece muy bien a Labán que así sea. De inmediato separan los animales y dice que los distancia Jacob, se queda con los animalitos, los distancia a una distancia de 3 días de camino, y ahí deja sus animales y él continuará pastando los animales de su suegro. Pero resulta que Labán se ha dado cuenta que hay mucha prosperidad al lado de Jacob, pero empieza a Kadosh Baruj Hu a hacer que nazcan más manchados y moteados que los puros. Esto es porque ve a Jacob trabajar fuerte y duramente, y le empieza a recompensar para que, de acuerdo al convenio que hicieron entre ellos como hombres, Akadosh Baruj Hu respalde la posición de Jacob. Lo bendice entonces. Labán, cuando se da cuenta del beneficio que está adquiriendo más allá del que él había calculado, entonces decide cambiarle el salario. El salario se lo termina cambiando unas 10 veces, y cuando Jacob se da cuenta de las trampas de Labán, hace también astucia. Jacob toma ventaja de acuerdo al conocimiento que tiene de las cuestiones espirituales. Y vamos a darnos cuenta cómo Jacob se acerca a las ovejas, al ganado más fuerte, y a estos les hace un truco a través de ciertas varas que van a permitir que estos animales ya no nazcan más puros, de estos animales buenos, perfectos, gordos, y van a, en lugar de nacer con una sola tonalidad, van a nacer con distintas manchas o moteados. De esa forma empieza a defenderse
Jacob de lo que le está haciendo Labán. Y Akadosh Baruj Hu está bendiciendo la vida de Jacob. Obviamente, siempre cuando hay una prosperidad económica en alguno y se prestan este tipo de situaciones en las que está truqueando uno y de pronto el otro también lo está haciendo, esto va a hacer surgir envidias, no muchas veces entre los directamente involucrados, que en este caso son Labán y Jacob, sino en terceras personas. En este caso fueron los hijos de Labán. Los hijos de Labán muestran envidia de que Jacob se ha estado enriqueciendo, ellos dicen a costa de sus padres. Ya se les ha olvidado que el propio padre ha mencionado que la bendición con la cual vive, la prosperidad económica que él posee, se ha dado más bien por la bendición que representa Jacob, pues Akadosh Baruj Hu lo ha bendecido con todo tipo de bendiciones. Obviamente se da toda esta situación tan difícil que siempre levanta ámpula entre los hijos de algunos de los involucrados. En este caso fue con Labán. Finalmente, Jacob, también cansado por esta situación, le hace saber a sus esposas, a Rachel y Lea, las cuales pues son las hijas de Labán, les hace saber que él está más bien decidido de ya retirarse, y esto es confirmado por Akadosh Baruj Hu cuando se le presenta a él y le dice: es tiempo de que vuelvas. Y Jacob entonces, una vez que tiene todo lo necesario, el objetivo por el cual se fue fuera de la tierra de Canaán, de la tierra de promesa, y Jacob, ya habiendo alcanzado los objetivos de su salida, ahora entonces tiene que pensar en volver a Canaán y cumplir aquella promesa que hizo cuando estuvo en Betel, en el lugar donde tuvo el sueño, y que Akadosh Baruj Hu le confirmó toda aquella prosperidad que sobre él vendría. Bueno, tomemos en cuenta esto. Siempre una de las posiciones que genera más conflictos entre el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y el resto de las naciones del mundo, es que la cuestión de las riquezas. Las riquezas siempre hacen surgir elementos de envidia y enemistades. Debemos entonces manejarnos con mucho tiento. A veces, una vez más, no ocurre con la persona con la cual hemos hecho el convenio, sino más bien con los descendientes. Esto lo vamos a ver repetitivamente, tal como ya lo hemos visto, lo vamos a ver repetidamente en la historia del pueblo de Israel. Bueno, esta es la quinta aliyá y nos vemos pronto. Shalom.